Con Santiago capítulo 3 hoy tenemos un párrafo que va sobre el tema de los pleitos. Sabemos que Santiago divide su carta en, los puntos que hemos estado viendo en estos meses. Primeramente las pruebas, que Dios usa la prueba para santificarnos. Número 2, sabremos que somos de la fe si producimos buenas obras. Y número 3, pleitos. Tenemos una sección muy grande. Todo lo que dice está relacionado con el tema de los pleitos. Pero, aleluya, estamos en Almería y aquí no hay pleitos. Aquí no tenemos problemas, ¿verdad? Preguntad a Isabel Salinas, que vive aquí desde el año 70. Preguntadle a Carmine, que está aquí desde los 80. Eva también, Nicolás, Isabel. Si habláis con ellos después del culto, os dirán, no tenéis por qué creerme a mí, os dirán que nunca ha habido un solo pleito, ni una sola división en General Luque y Almería. ¿Amén? No, claro. Si la iglesia del primer siglo estaba metida en pleitos, tened por segura, en nuestra iglesia habrá pleitos. Satanás sigue vivo. Satanás no está muerto, no está en el lago de fuego todavía. Vamos a leer un trozo de texto, Santiago 3, del 13 al 4:3. Entro en el 4 porque es la misma línea de pensamiento. Santiago, ya sabéis, no dividió su carta en capítulos. Título de mensaje hoy: celos amargos. Aunque la palabra aquí, celos, en el texto se puede traducir, y de hecho diferentes versiones de la Biblia traducen la palabra celos como envidias, que arroja más luz sobre lo que Santiago aquí está condenando. Estamos en el contexto de pleitos. Santiago condenando a aquellos que quieren sobresalir, brillar, ser maestros. Y en este marco de pleitos en la iglesia habla de celos amargos. Santiago 3:13 hasta el 4:3. ¿Quién es sabio y entendido en palabra de vida, Almería? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos, ahí está el título, o podéis poner envidias amargas y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre, es decir, sin parcialidad, ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz, es decir, cosechas lo que siembras. ¿De dónde vienen pues las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis, ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Y luego, si pedís, no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Todo lo que hemos leído en esta mañana tiene que ver con pleitos eclesiales, divisiones, disensiones dentro de la iglesia. Santiago no envía su carta al ayuntamiento de Almería. Él envía su carta a una iglesia local. Si la iglesia del primer siglo pasó por pleitos, nuestra iglesia, os estoy ya profetizando, nuestra iglesia pasará por pleitos sí o sí. Tenemos hoy 3 puntos. Punto número 1, el sabio. Punto número 2, el necio. Y punto número 3, el pastor. Aquí tendremos la exhortación pastoral a partir de los 2 caminos que describe. El camino del sabio, el camino del necio, y luego una exhortación pastoral a finales del texto. Empezamos pues en el primer punto, el sabio. Aquí estaré exponiendo versículos 13 y luego 17 al 18. 13, 17 y 18 hablan sobre el sabio. Ok, leo 13, 17 y 18. Dicen: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Por la buena conducta sus obras en mansedumbre. 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía,
y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Estupendo. Pero Santiago aquí está hablando de la sabiduría. A él le encanta el libro de Proverbios. Todos aquí amamos el tomo de Proverbios. 31 capítulos y todo el libro se resume en una frase. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y a partir de esta convicción axiomática, el autor monta todo el contenido del libro, aplicando la sabiduría a todos los ámbitos. El ámbito religioso, el matrimonial, el doméstico, el laboral, el sociopolítico, etc. Va aplicando la sabiduría a todas las dimensiones. Y la lección que el Espíritu Santo nos enseña en Proverbios es que la sabiduría no equivale a ser muy listo. No equivale a ser muy inteligente, no. Es una persona que vive en el temor del Señor y aplica la palabra de Dios a todas las áreas de su existencia. Entonces Santiago aquí está pensando en Proverbios y él nos dice en el 13, hoy para empezar, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? La respuesta no es el más inteligente, el hermano que siempre está sacando 10 en sus exámenes, no. La respuesta es el hermano sabio es aquel que está mostrando por su buena conducta las obras de sabiduría y mansedumbre, obras de mansedumbre sabia. Sí, Santiago está de acuerdo con Proverbios. La sabiduría no es, como decían los griegos, puramente cultivación intelectual, que soy listo, tengo un buen cerebro, soy más inteligente que los demás. No, en el cristianismo la sabiduría es práctica. Es poner por obra la palabra de Dios. No es ser súper inteligente, es obedecer. Es temer al Señor y hacer lo que Él nos diga. Tenemos que andar pues en sabia mansedumbre. Sabia mansedumbre. Sabiduría, mansedumbre. ¿Por qué? Porque ambas virtudes provienen de Dios. La sabiduría es de Dios. Por ejemplo, Proverbios 8:30, la sabiduría habla diciéndonos, yo estuve con el Señor en el principio, ordenándolo todo, y el Señor se deleitaba en mí. La sabiduría es del Señor y la mansedumbre también es de Dios. Sabemos que Gálatas 5:23 dice que uno de los frutos del Espíritu Santo es la mansedumbre. ¿Por qué debo ser sabio? ¿Por qué debo ser manso? Porque la sabiduría y la mansedumbre provienen del Señor. Y es más, Jesucristo es la sabiduría personificada y Él es la mansedumbre personificada. Por ejemplo, 1 Corintios 1:24 dice que Jesucristo es literalmente la sabiduría de Dios. Él es la encarnación de la sabiduría. Y en cuanto a mansedumbre, fijaos en este texto. Jesús va a hablar sobre Él como Él tiene conocimiento único de Dios el Padre, pero aún así esto le lleva a abrazar a los cargados y a los afligidos. Dice Jesús aquí, Mateo 11:27 en adelante, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Este texto es bien sorprendente. Jesús dice, solamente yo conozco al Padre. Solamente yo tengo acceso al Padre. Pero en vez de gloriarse en sí mismo, alejándose de nosotros, dándose a conocer como algún grande, Él dice, sí, conozco al Padre, pero también soy manso y humilde. Y todos vosotros cargados, afligidos, trabajados, venid a mí. Aprended de mí, andad conmigo, caminad conmigo. Jesús no es como un intelectual griego que se gloria en su propia inteligencia y se aparta de la gente, criticando a la gente porque no están a su altura. Y hay mucho de eso en la iglesia, ¿no? Una persona tiene un determinado don, un talento, y pasa todo su tiempo libre criticando a los hermanos porque no están a su altura. Pero aquí estamos con Jesucristo, que está más alto que cualquiera aquí en esta iglesia, y en vez de Él jactarse a sí mismo, criticando a todo el mundo, Él se humilla a sí mismo diciendo, si estáis trabajados, cargados, afligidos, venid a mí. Aprended de mí. ¿Veis, hermanos? Mansedumbre, humildad,
necesitamos los dones del Señor, pero necesitamos los dones de Dios con la mansedumbre de Dios también. Jesús es sabiduría, Jesús es mansedumbre. Y con razón Santiago dice, pues andad en sabia mansedumbre, sed como el Señor Jesús. Y ahora Santiago nos ayuda dándonos 7 descripciones de cómo es esta sabiduría que Dios nos regala. Fijaos en la lista, verso 17, él dice que es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre y sin hipocresía. Y vamos a ir punto por punto rapidito pensando en estas descripciones. Y os hago saber algo. A principios del libro, Santiago nos dice, si alguien en la iglesia tiene falta de sabiduría, pídela a Dios y Él dará esta sabiduría libremente, sin reproche. Por tanto, vamos a ver el tipo de sabiduría que Dios quiere ofrecernos. Es mucho más que inteligencia. Es una vida del temor del Señor. Adjetivo número 1, la sabiduría de Dios es pura. ¿Por qué? Porque Dios es puro. ¿Quién santo como Dios? ¿Quién limpio como Todopoderoso? Es que si la sabiduría es de Dios y Dios es santo, la sabiduría del Señor necesariamente ha de ser pura, santa. Entonces, en cuanto a los pleitos en la iglesia, la persona sabia no siembra división, disensión en el cuerpo. Porque es una persona pura que busca la glorificación del Señor. No viene con segundas intenciones, intentando ganar a gente para su equipo, para su facción en la iglesia. No, es una persona pura. Es una persona santa, limpia, transparente. La sabiduría de Dios es pura, no es una sabiduría diabólica que manipula a la gente. Número 2, es una sabiduría pacífica. Así que si tenemos paz en el corazón, gracias al Señor, pues sembramos paz. Y en nuestro trato con la gente somos gente pacífica. La señal de una persona dirigida por el Espíritu Santo es que es fácil de tratar. Hay personas en la iglesia, ¿no? A veces tienes miedo de acercarte porque son como volcanes, ¡fum!, a punto de explotar, como bombas, ¿no? Pero si tú eres dirigido por el Señor, será fácil que la gente trate contigo. No habrá ningún problema. Te verán como cercano, amable, abierto. La persona llena de la paz del Señor siembra paz dentro de la iglesia. No es una persona provocativa buscando pleitos entre los bancos. Proverbios 15:1, el sabio, aquí está describiendo el autor al sabio, la blanda respuesta quita la ira. Porque vamos a ser probados en la iglesia. Y el Señor se encargará de que haya gente provocativa, problemática entre nosotros, para atacar, para amenazarnos. Y ahí vamos a ver lo que tenemos aquí dentro. Si vamos a responder con paz, con la bendición del Señor, o si vamos a sacar los puños y ponernos a pegar a la gente. Que esta sabiduría sea siempre pacífica. Y debemos, hermanos, guardar la paz del Espíritu, porque la Escritura dice en Efesios 4:3, debemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El Espíritu Santo sí nos ha dado paz eclesial, pero es nuestra responsabilidad velar para que dicha paz se mantenga. Porque aquí todos luchamos con el pecado. Y si no estamos orando, si no estamos viviendo en sintonía con el Señor, vamos a provocar problemas dentro de la iglesia. La sabiduría de lo alto es pacífica. Una persona llena de Dios es pacífica. Y número 3, dice Santiago, es amable. Amable. Fijaos, no es simplemente la persona dirigida por Dios no perjudica a los hermanos, no le molesta al pastor, no le fastidia a nadie la vida. No, Santiago no se conforma con negaciones. Él dice que el creyente que es sabio es activamente amable. ¿Verdad? Una cosa es no hacerle daño a nadie en la iglesia, está muy bien. Espero que nadie que esté haciendo daño a la gente de la iglesia. Pero esto no es suficiente. El Espíritu Santo quiere que tú vayas más allá. Que tú seas amable en tu trato con los hermanos. Es un poco como el Antiguo Testamento. Los judíos interpretaban, amarás a tu prójimo como a ti mismo, en el sentido puramente negativo. Pues no lo mataré, no tendré una aventura con su esposa, no codiciaré sus bienes. Interpretaban el amor en términos negativos. Pero en realidad lo que aprendemos de parte de Jesús es que el amor no es simplemente una fuerza negativa, es una fuerza positiva.
Y tú debes poner tu vida por el hermano, servir al hermano, bendecir al hermano. No te conformes con no causar problemas en la iglesia. Bueno, yo no causo problemas, no soy un miembro problemático, ya, pero esto no es suficiente. Tú debes ser un miembro amable, cercano, tierno, un libro abierto para todos. El siervo del Señor debe ser amable con todos. No eres santificado por andar con la cara de gruñón. Dios no llama a nadie en esta iglesia de ser el ogro de Almería. No eres más santificado por no sonreír, por no saludar a la gente. No te creas santo, no eres santo. Estás viviendo en amargura y tienes que arrepentirte. Un cristiano lleno del Espíritu Santo es amable. Y si estás ahí sentado, ¿no?, con la cara siempre enfadado para que la gente se dé cuenta de que no estás a gusto aquí, pues arrepiéntete de tu pecado. Un cristiano es amable. Y si tienes sabiduría de Dios, serás amable. Sí, pastor, pero la gente me critica, me trata mal. Sí, pero también criticaron a Jesús. Y también trataron mal al Señor Jesús. Y Él te perdonó. Y Él fue misericordioso contigo. Él te trató con ternura y amabilidad. Por tanto, sé amable. La gente no merece tu amabilidad, es verdad, pero recuerda que tú no mereces tampoco la amabilidad de tu Salvador Jesucristo. Sé amable, sé amable. Y número 4, Santiago dice, es una sabiduría benigna. Es decir, detrás de la cara de amabilidad debe haber un corazón genuinamente benévolo, bondadoso, benigno. Porque si lleváis unos cuantos meses en la iglesia, pronto te darás cuenta de que hay personas que te sonríen a la cara, un besito pastor, un abrazo pastorcito, y luego por detrás, con el cuchillo, mata. Sí, la amabilidad está ahí, ¿verdad? O hermanito, o hermanita, y luego entre semana como serpientes con la lengua. No, Santiago dice amable sí, pero con benignidad, es decir, cuando te acercas a Encarna por la mañana, hermana Encarna, ¿qué tal todo esta semana? Estás genuinamente preocupado por la hermana Encarna. No estás intentando sacar provecho de ella, no estás intentando manipularla. Cuando una persona sabia, dirigida por Dios, te pregunta, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Estás siendo honesto con su pregunta. La palabra dice, 1 Corintios 12:25, que los miembros se preocupen todos los unos por los otros. Es que sí, sé amable, pero ten esta amabilidad arraigada, en esa benignidad, en la bondad, no con una cara falsa engañando a la gente. Número 5 es una sabiduría llena de misericordia y de buenos frutos. No dice palabras, no. Buenos frutos. Es que si alguien en la iglesia está afligido, ¿qué haces? Pues oras por él, le compartes un texto bíblico. Si tiene necesidad de ropa, de comida, ahí estás tú para ayudar con sabiduría práctica. Esto también es cristianismo. Cristianismo es ayudar a los hermanos también necesitados. Sabiduría del cielo. Esta sabiduría bendice al otro, es una sabiduría misericordiosa y fructuosa. Número 6 es la descripción más difícil de nuestro texto, pero si traducimos sin incertidumbre como imparcial, o si lo traducimos como justo o justa, ahí tenemos una descripción más fácil de entender. Esto nos lleva de regreso a Santiago capítulo 2. Si yo soy sabio, dirigido por el temor de Dios, Santiago 2 entra un hombre rico en la iglesia y luego entra un hombre pobre en la iglesia. Santiago dice, si yo le hago la pelota al rico y me preocupo por él y le atiendo a él y paso por alto al pobre ese, yo estoy haciendo acepción de persona y no estoy andando la sabiduría del Señor. Llego a ser un juez con malos pensamientos. Y Santiago aquí está diciendo, si tú de verdad tienes sabiduría de parte de Dios, no estarás buscando este favoritismo en la iglesia, agradando a los grandes, pasando por alto a los pequeños. No, tú andarás de forma imparcial. Así que lo que no debemos hacer aquí en nuestra iglesia es entrar el domingo por la mañana y saludar a los 3, 4 gatos de toda la vida. Y de ahí, de nuestro circulito de amigos, nos salimos. No, hermanos, somos miembros de toda la iglesia. Todos los hermanos aquí son nuestra familia. Y debemos saludarnos unos a otros en el temor de Dios. No hay nadie aquí más especial que nadie. Yo no puedo tener a mi amiguito, mi amiguita, y solamente hablo con ellos dos. No,
toda la iglesia tiene acceso al hermano Will, a la hermana Sandra, por ejemplo. Que nuestro amor sea un amor imparcial, un amor justo, que no hagamos acepción de personas. Esto es del diablo. Y número 7, sin hipocresía. Yo creo que básicamente está repitiendo el primer adjetivo, que es una sabiduría pura. La persona hipócrita te sonríe, te habla bien, pero te usa. Te ve como un instrumento, un utensilio para llevar a cabo una función, y en cuanto esté acabado contigo, se olvidará de ti, ya está. Pero si tú de verdad tienes la sabiduría de Dios, será un amor verdadero. Un amor verdadero, un amor genuino. Y no vas a aprovecharte de la gente, ¿no? Hay gente que no tiene ningún interés en ti. Nunca te saluda, nunca habla contigo, nunca te escribe, nunca te busca. Pero cuando te quieren utilizar, sí te buscarán. Sí te llamarán. Sí van a querer pasar tiempo contigo para usarte. Y luego, una vez usado, hasta luego, se olvidarán de ti. No, la sabiduría que es de Dios no es así. No es una sabiduría corrupta, carnal. Es una sabiduría que no está según la hipocresía. Observemos pues hoy en nuestras vidas si tenemos esta clase de sabiduría. ¿Pueden los hermanos de esta iglesia local testificar de ti diciendo que fulano es puro, fulano es pacífico, fulano es amable, fulano es benigno, lleno de misericordia y de buenos frutos, es una persona imparcial y es una persona que anda sin hipocresía? ¿O dirán los hermanos de ti, madre mía, esta persona es un problema con piernas y brazos, es una persona provocativa, pleitosa, dificultosa, que molesta a todo el mundo? ¿Qué dirá tu iglesia de ti? Que Dios nos ayude a crecer en esta sabiduría celestial para vivir para su alabanza. Dios quiere, amados, en este primer punto, sabiduría práctica. No está tan preocupado por nuestra inteligencia. Dios quiere ver sabiduría práctica, el temor de Dios aplicado a todas las esferas de la vida. Y ahora Santiago, como buen pastor, nos va a hablar del mal ejemplo. Primeramente habla del buen ejemplo para que podamos aspirar a seguirlo. Pero la Biblia no solamente nos da buenos ejemplos, ¿verdad? Hay muchos buenos ejemplos en la Biblia. Podemos aprender de Jeremías, podemos aprender de Abraham, podemos aprender de Pablo, pero hay malos ejemplos también. Por eso está Jezabel, por eso está la mujer de Lot, por eso, claro, todos los malos ejemplos son mujeres, ¿verdad? Por eso está, bueno, un hombre malo de la Biblia, por favor, que alguien me diga un hombre malo. Acab es un hombre malo en la Biblia, ¿verdad? Judas Iscariote, ¿verdad? Hay muchos hombres muy malos también. Es que sí, la Biblia te da buenos ejemplos para que aspires a seguirlos, pero también te da malos ejemplos para que te apartes de los caminos de los impíos. Y ahora vamos a pensar en la sabiduría que es de la tierra, la sabiduría que es del diablo. Versículos 14 al 16. Santiago 3, 14 y 16. Si tenéis celos amargos, envidias amargas, según algunas traducciones, y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría que tenéis vosotros no es la que desciende de lo alto, no. Es una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, hay perturbación y toda obra perversa. Aquí está escribiendo un pastor que conocía a fondo la iglesia del primer siglo. Bien, Santiago está hablando a los santos, no está enviando su carta para ser leída ahí en las calles, está enviando su carta a la iglesia. Y él dice que la sabiduría que no es de Dios es una sabiduría caracterizada por celos amargos y contención. Ahí está el insensato descrito. Es una persona que anda en envidias y contención. Y todo esto forma parte del versículo 1 de lo que leímos la semana pasada. No os hagáis maestros muchos de vosotros. Y explicamos que hay dos interpretaciones de aquel versículo. Interpretación número 1 podría ser una alusión al ministerio pastoral y de surge esta reflexión. Pero número 2, estoy persuadido de que tiene que ver con Santiago hablando a la iglesia en cuanto a personas que querían levantarse en la iglesia, ¿verdad? Hablando en público, dándose a conocer como maestros. Y os leí la cita de Abeirut que dice lo siguiente:
En las reuniones cristianas del primer siglo, todos los asistentes tenían el derecho de hablar públicamente. El consejo de Santiago es que no todos hagan uso de este derecho, pues no todos serían capaces de hacerlo con provecho a los oyentes. El ignorante, el mal instruido, haría más mal que bien. Santiago en el contexto está pensando en un pleito muy concreto en la iglesia. El pleito que nace a partir del deseo de sobresalir. Y esta tentación está en todas las iglesias. Esta tentación también está dentro de nuestra iglesia, el deseo de estar con nuestros nombres en luces. El deseo de nosotros darnos a conocer como algún grande. Y de hecho, cuando tú lees las cartas del Nuevo Testamento, casi todas están escritas precisamente porque hay personas en las iglesias que están haciéndose pasar por personas grandes. Por eso Pablo escribió Gálatas para reprender fuertemente a los falsos maestros que se habían levantado a sí mismos. No fueron llamados por Dios, se levantaron a sí mismos predicando un falso evangelio. Luego 1 Corintios, más de lo mismo, habían entrado en la iglesia camuflados, maldiciendo a Pablo su mensaje apostólico. Se habían levantado a sí mismos. Y luego hay un buen ejemplo, en 3 Juan 1:9, un hombre llamado Diótrefes. La escritura dice de él, 3 Juan 1:9, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar, el deseo de sobresalir, yo sé número 1, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Y por esta causa, si yo fuere, recordaré todas las obras que él hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y los que quieren recibirlos, se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Aquel hombre era un demonio y sin embargo estaba en el ministerio público. Era como Simón el mago, que quería comprar el poder del Espíritu Santo para fortalecerse a sí mismo, ganar más dinero, ser más exitoso en Samaria. Él no tenía amor por Dios en su alma. Él quería utilizar a la iglesia como su juguete personal, como su empresa personal. Y Santiago aquí está pensando en gente así dentro de la iglesia. Está pensando en un Simón el mago, en un Diótrefes, en un falso maestro de Galacia, de Corinto. Aquellos que sueñan con destacar, con sobresalir en la iglesia. Y aquellos falsos maestros arden en celos amargos, o de nuevo, envidias amargas. ¿Por qué? Porque el orgulloso no soporta que otro brille más que él. Es que no puede. No puede. Si algo le va bien a mi hermana Raquel y a mí no me va bien, odio a Raquel. Aborrezco a Raquel. ¿Por qué? Porque soy un soberbio, egocéntrico. Si yo tengo el amor de Dios y algo le va bien a mi hermana, ¿cómo voy a reaccionar? Aleluya, gloria a Dios. Estoy contento, me regocijo con mi hermana porque es mi hermana en la fe. Lo mismo digo de Gustavo, de Karina, Antonio y Eva. Si algo le va bien a mi hermano o mi hermana, estoy contento. Pero cuando hay soberbia, protagonismo, ansias de brillar y le veo a otro ser más usado que yo, brillar más que yo, entro en cainismo. ¿Os acordáis de Caín? Que su hermano Abel brillaba más que él, resplandecía más que él, y Caín no lo podía soportar. Era del maligno. ¿Y qué hizo Caín con su hermanito? Le quitó la vida, hermanos. Difícil de creer, pero lo mató por esta cuestión. Gente corrupta así en la iglesia del primer siglo. Pastor Warren Wiersbe, que también pasó por unas cuantas disensiones y divisiones en su iglesia, dice: la sabiduría del mundo dice, promueve tu propia causa. Tú eres tan bueno como los demás, o quizás mejor. Es lamentable, pero existe mucho egoísmo y rivalidad carnal entre el pueblo de Dios. Aún los primeros apóstoles disputaron sobre quién sería el mayor en el reino. Es muy fácil dejarse llevar por el egoísmo, disfrazándolo de celo espiritual. Claro, yo llevo aquí 8 años en Almería, voy todos los meses a Meda.
Y por supuesto hablamos de cosas bonitas con los pastores y de cosas no tan bonitas. Y tristemente desde que estoy aquí también han habido divisiones en diferentes iglesias. Y verás, cuando alguien llega a dividir la iglesia, no llega a la iglesia diciendo, hola pastor, ¿qué tal? Estamos aquí para dividir la iglesia. Si no nos das paso, si no nos pones a predicar en 6 meses, si no me pones a llevar la guitarra, toca la alabanza, yo te voy a destruir la iglesia. Hasta luego, chao, chao. No entran así. Entran con un lenguaje espiritualoide, van fijándose en los inconstantes, van ganando su grupito en reuniones privadas y luego cuando se vean con poder, ¡pum!, toma medidas levantándose. De hecho, hablé sobre un hombre la semana pasada que hizo precisamente eso en la historia de Israel. Su nombre era Coré. Y Coré iba por detrás ganando a gente, ganando adeptos, para que en el momento adecuado, cuando surgió algo difícil en la historia de Israel, él estaba listo con su gente 250 para sublevarse contra los siervos del Señor. Y estas personas, según Santiago, viven en celos amargos. Celos amargos porque quieren autoridad, quieren influencia, no quieren que otros ocupen su lugar. Y por eso esta clase de sabiduría produce envidia, ira y pleitos. El que vive así no está en la paz del Señor. Dice Isaías 57, versículo 21, no hay paz, dice el Señor, para el impío. Y las obras de la carne, en Gálatas 5:20 dicen que la carne produce enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, envidias, homicidios. ¿Ves? Nuestro Dios da sabiduría. Es una sabiduría que es pacífica, es pura, misericordiosa, fructífera, amén. Pero la sabiduría que es de la carne destruye, divide y mata a los hermanos en la iglesia. Es que debemos nosotros realizar un examen de nuestro propio corazón. ¿Cómo reacciono yo cuando mi hermano recibe una buena noticia? ¿Reacciono con alegría o reacciono con amargura, criticando al hermano en mi corazón? Escrito está en 1 Corintios 12:26. Si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan, se alegran. Interesantemente, cuando Pablo nos habla sobre el peligro de contristar al Espíritu Santo en Efesios 4:30, inmediatamente después él dice, Efesios 4, ahora 31 cito, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Tanto el que es del Espíritu, el que anda en el fruto del Señor, se comporta de una manera. Él anda por el camino de la sabiduría. Pero que el que no es del Señor anda por el camino de la necedad, creando pleitos, ira, etc. Tristemente hay que decirlo, incluso en nuestro mundo evangélico, entre los propios pastores hay rivalidades. Hay pastores que no aguantan a otros pastores por el simple hecho de que estos pastores tienen alcance, son hermanos muy respetados, e incluso no entre pastor y pastor, la pregunta es, oye, ¿cuántos miembros hay en tu iglesia? Claro, si yo tengo 800 y tú tienes 80, yo soy más santo, yo soy más ungido. E incluso entre los propios pastores. ¿Y acaso no es lo que vimos con los fariseos? Eran líderes religiosos, pastores de Israel, ¿y por qué no aguantaban a Jesús? ¿Cómo es que no soportaron al Señor? Porque era más popular que ellos. Jesús salía a predicar, bautizaba, sus discípulos bautizaban a multitudes, bautizaban incluso más que a Juan el Bautista, y los fariseos vieron el éxito del Señor y se enfurecieron porque no tenían el amor de Dios en su corazón. Cita de nuevo un pastor muy experimentado que está en la presencia de Dios, Warren Wiersbe dice, cuando aquí el texto habla de celos amargos y luego contención, dice, contención en griego, esta palabra fue usada por los griegos para describir a un político en su campaña electoral. La sabiduría del mundo dice, busca todo el apoyo que puedas. Pregunta a los miembros de la iglesia si están a tu favor o si están en tu contra. Y por supuesto, este espíritu de ambición solo crea rivalidad y división en la iglesia. Contención.
gente con la sabiduría satánica en la iglesia, intentando dividir a los hermanos en facciones. O estás en mi grupo o estás en contra de mí. Van secretamente susurrando, hablando mal, sembrando lo que dice Santiago aquí. Contención. Y como fruto de dicha contención, Santiago dice, no os jactéis ni mintáis. ¿Por qué estas dos cosas? Porque cuando alguien está sembrando cizaña en la iglesia para sus propios fines, para sobresalir, siempre se entrega uno a la jactancia y dos a la mentira. La jactancia, ¿por qué? Porque yo soy el ungido del Señor, yo soy el siervo de Dios, yo tengo más sabiduría que la gente de mi iglesia local, yo tengo dones, yo, la gente debe apoyarme a mí. Y mentiras, porque van hablando mal de los hermanos, van hablando mal de la iglesia, ¿no? El típico que te llama después del culto, sí, pero esta iglesia no tiene amor, no tiene amor, no tiene amor. Esta iglesia no tiene el Espíritu Santo. Una mujer una vez me dijo, mis primeros días aquí en Almería, me dice, pastor, esta iglesia no tiene presencia. Tu iglesia no tiene presencia, me decía así, no presencia. Sí, tiene la presencia de una mujer muy dificultosa, ¿no? Pero ¿qué es esto? Van de iglesia en iglesia, susurrando, ganando a los incautos para formar su grupito con el fin de brillar, ¿verdad? Eso sí. Todos conocemos a gente aquí y nos llama después de culto, ¿has visto esto? Para hablar mal. Esto sucede en todas las iglesias. No solamente aquí en General Luque Almería, en todas las iglesias, en la iglesia primitiva también. Así que hay una campaña número 1 de jactancia. Yo tengo dones, yo tengo talentos, yo sí valgo, yo. Pero también hay una campaña de mentiras. Tienen que difamar a aquellos que ya están haciendo la obra de Dios. Pero Santiago aquí no se deja engañar, porque él conocía a esta gente, y él dice que esta sabiduría que están utilizando tiene ahora 3 adjetivos. Él utilizó 7 para describir la sabiduría de Dios, utiliza 3 para describir la sabiduría que no es de Dios. Y estos 3 enemigos son, lo que antes estudiamos en Santiago, son la triple cadena, términos de Sinclair Ferguson, son la maldita trinidad, según la expresión de Charles Spurgeon. Estos 3 adversarios son el mundo, la carne y el diablo. El mundo, la carne y el diablo. Santiago dice que esta sabiduría no es de lo alto, sino terrenal, el mundo, animal, la carne, lo sensual, y diabólica del diablo. Es que en primer lugar, la sabiduría que no es de Dios es terrenal. El que es de Dios busca lo de arriba, busca la gloria del Señor. Y os puedo decir, hermanos, en esta mañana, delante del Señor, delante de vosotros, mi esposa ahí también sentada, si Dios me echase del púlpito de General Luque Almería, yo sería un cristiano feliz. Porque mi vida cristiana no depende de estar en el púlpito. Yo no necesito estar en el pastorado para sentirme satisfecho delante del Señor. Entiendo que Dios ha abierto la puerta, Dios me ha puesto aquí por una necesidad. Yo no necesito ministerio pastoral, no necesito estar parado detrás de un púlpito. Ahora, si Dios me ha capacitado, me ha dado los dones, abrió las puertas, pues voy a seguir el camino del Señor. Pero no necesito el púlpito, no necesito el ministerio. Cuando Martin Lloyd-Jones estaba a punto de morir, alguien fue a su casa y le preguntó, Martin, ¿no te da pena que nunca podrás volver a predicar? Y Martin Lloyd-Jones le miró y le dijo, pero tú no me conoces. Si yo no vivía para predicar, yo vivía para la gloria de mi Señor Jesucristo. Sí, por supuesto, si Dios me da voz y si Dios abre puertas, voy a pegar voces y voy a predicar la palabra de Dios. Pero si mañana Dios decide quitarme la voz, alabado sea el nombre del Señor. Pero hay personas que se aferran al puesto, necesitan algún tipo de ministerio público porque están dirigidos por intereses terrenales. Necesitan las luces, los aplausos, los elogios, los piropos. Esta sabiduría es de la tierra, es una sabiduría mundana. Número 2, dice Santiago, es una sabiduría natural, animal, sensual. En griego, esta palabra se utiliza, 1 Corintios 2:14, donde dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Y también en Judas 1:19, hablando de aquellos que dividían la iglesia, estos son los que causan divisiones, los sensuales. Es que aquel que busca su propia gloria en la iglesia es sensual, es carnal, sigue sus intereses egoístas, busca su propio protagonismo. Y número 3, su sabiduría es diabólica. Porque ¿quién es la primera persona en la Biblia que busca levantarse a sí mismo
para sentarse en el trono de Dios? El propio diablo. Dice Adán y Eva en el principio. Eva le dice, si coméis del árbol, el Señor sabrá que seréis como Dios. Eva aspiraba a ser como Dios, pero este mismo deseo ya entró en el corazón del diablo y él pecó contra el Señor. Aquí tenéis dos textos donde vemos esta sabiduría diabólica en el corazón de Lucifer. Primer texto, Isaías 14:13. Tú decías en tu corazón, está hablando de Satanás ahora, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré. Seré semejante al Altísimo. Y Dios le dice, sí, pues yo te voy a derribar. Te derribaré hasta el Seol, a los lados del abismo. Y también en Ezequiel 28:7 del diablo está escrito, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Satanás no es solamente el padre de la mentira, el padre de la calumnia, él es también el padre de la jactancia. Satanás se gloria en sí mismo. Y por eso el evangelio de Satanás es, serás salvo por ser una buena persona. Serás salvo por tus obras, porque esta salvación depende de tu gloria, de tu mérito, de tus logros. Satanás quiere que el pecador se gloríe en sí mismo. Pero ¿qué hace el Espíritu de Dios cuando llega a un corazón, cuando llega a una vida? El Espíritu Santo nos recrea y escribe en nuestra alma un lema que no se puede borrar. Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria. Y en la iglesia visible, años 40, primer siglo, hubo quienes buscaban la gloria de Dios por encima de todo, como el hermano Santiago y los hermanos regenerados. Pero tristemente ya en los primeros años de la iglesia, hubo quienes hacían campañas políticas en privado para engrandecerse a sí mismos con sabiduría terrenal, sensual y con sabiduría diabólica. Oh amado Dios, danos de tu sabiduría en esta mañana. Líbranos de la sabiduría terrenal, líbranos de la sabiduría carnal, líbranos de la sabiduría diabólica. Danos sabiduría en el nombre de Jesucristo. Amén. Y ahora, santos, tercer punto, tenemos una fuerte exhortación pastoral de parte de Santiago. El pastor te habla con palabras bonitas, por supuesto que sí, te predica el evangelio, es amable, pero de vez en cuando le toca al pastor decir cosas muy fuertes. E incluso a veces estas cosas pueden provocar a que ciertas personas se vayan de la iglesia. Pero si el pastor busca primeramente la gloria de Dios, hablará en el temor del Señor y cumplirá con lo que Dios exige de él. La exhortación pastoral, tercer punto de mensaje, el pastor. Hemos hablado del sabio, 7 descripciones. El necio, 3 descripciones. Y ahora la exhortación pastoral, versos 1 al 3, Santiago lo que nos dice. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos en la iglesia de Almería, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, etc.? ¿De dónde? ¿De dónde? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia. No podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Como cristianos estamos metidos en 2 batallas. Una batalla interna contra nuestra carne. Creo que el mejor libro en este sentido se llama Santidad de J. Ceril, un clásico que todos debemos leer antes de salir de este mundo. Santidad, J. Ceril, un clásico. Pero hay una lucha también externa. Y sí, tenemos una lucha en el mundo con aquellos que no conocen a Dios, pero hoy en Santiago aprendemos también que hay una lucha en la iglesia. E incluso en la iglesia, aquí es más difícil porque como regla general estamos aquí en familia y bajamos la guardia.
Estamos aquí en la iglesia, estoy con mis hermanos, estoy con los santos, ¿verdad? Me aman, yo los amo a ellos. Y tendemos a bajar la guardia cuando estamos en la asamblea pública, y que lo entiendo, porque andamos en amor. Pero hoy aprendemos de Santiago también que incluso en la propia iglesia visible hay que tener cuidado. Hay que tener las facultades encendidas. Hay que andar siempre en la llenura del Espíritu Santo y en el temor de Dios. Dentro de la iglesia pueden surgir situaciones como esta que estamos aquí hoy describiendo. Y fijaos, hermanos, si Santiago escribió su carta a finales de los 40, estaremos diciendo que él redactó esta carta 15 o 20 años después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Hay algunos de nosotros aquí hoy en la iglesia que llevamos más de 20 años salvos, ¿verdad? A ver, si llevas más de 20 años en la fe, por favor, levanta la mano. A ver, ¿cuántos somos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 hermanos aquí, más de 20 años en la fe. O sea, Santiago está escribiendo una carta a una iglesia que no tiene ni siquiera 20 años de existencia. Por tanto, si hay problemas así en la iglesia del primer siglo, dentro de los primeros 20 años, nosotros también debemos. No es que queramos ver esto, pero hay que ser maduros y reconocer que esto va a pasar. Es que va a pasar. Y si ya no ha pasado, ten por seguro que en los próximos años va a pasar. Porque es como en la historia de la iglesia, estudiamos como Dios va edificando sobre, luego, ¡pum!, hay una gran división, una gran separación, y luego un tiempo de paz, ¡pum!, ¡pum!, la cosa va adelante, y de nuevo, ¡boom!, de nuevo, ¡pum! ¿Ves? Es como un ciclo. La cosa va creciendo, división, va creciendo, división. Así la historia de la iglesia. Y Santiago aquí dice, estos santos que llevan menos de 20 años en la fe cristiana, ¿de dónde vienen las guerras y pleitos? Entre vosotros. De nuevo, no está hablando el ayuntamiento. Entre vosotros hay guerras. O sea, ni siquiera 20 años han pasado y la iglesia está en división, en pleitos y en guerras. ¿Y qué os diré de Gálatas? ¿Qué os diré de 1 de Corintios? 2 de Corintios. ¿Qué os diré de la carta de Judas? Hermanos, iglesias entregadas a pleitos y a divisiones. Amados, es hora de ser maduros y reconocer que si hubo lobos en la iglesia del primer siglo, habrá lobos en el siglo XXI. Debemos mantenernos siempre en la llenura del Espíritu Santo para no ser engañados por Coré y por su ejército. Y ahora dice Santiago que él da la respuesta a la pregunta, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde? ¿De dónde? Dice, no es de vuestras, gente regenerada, gente salve, no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Observad lo que no dice. No dice, los pleitos son del Espíritu Santo. Los pleitos son fruto de su obra maravillosa en vosotros. No, los pleitos y las divisiones y las calumnias son de vuestra carne. Son vuestra culpa. Vosotros estáis pecando. Queréis dividir la iglesia en facciones porque tenéis deseos personales que estáis poniendo en primer lugar. No estáis buscando primeramente la gloria de Dios ni la edificación de la iglesia. Pensáis erróneamente que la iglesia es vuestra esposa, que es vuestra empresa personal, que es vuestro juguete. Hermanos, os digo, yo soy pastor. Y como pastor, esta iglesia no es mi empresa personal. Yo no puedo hacer lo que a mí me da la gana con la iglesia. Esta iglesia es del pastor Jesucristo. Y esta iglesia se administra en el temor del Señor, según la palabra de Dios. Porque tendremos que rendir cuentas por este rebaño, porque es rebaño del Señor Jesús. Si a mí como pastor no me toca a mí tratar esta iglesia como si fuera mi hijito, ¿quién te atreves a tratar a los hermanos, a la iglesia, como si fuera tu posesión? Arrepiéntete de semejante rebeldía y locura. La iglesia, que te quede bien claro, no es tuya, es del Señor. Dios no permitirá que haya rivales aquí en cuanto a su santa autoridad. Y Santiago dice, codiciáis. El problema es vuestra codicia. Sois unos egocéntricos buscando vuestra propia gloria y por eso divisiones, pleitos, chismes, calumnias, porque os estáis entregando la carne. Codiciáis y no tenéis. Y hermanos, ¿qué dice la palabra de Dios en cuanto a la codicia?
Los 10 mandamientos. ¿Cuál es mandamiento número 10? No codiciarás. Gente cristiana, primera generación de la iglesia, codiciando puestos en la iglesia. Queriendo destacar, hermanos, por favor, la primera iglesia. Cristo recién resucitado y codiciando. ¿Cuál es el problema con el codicioso? No está satisfecho en Dios. Y ahí regreso a Martin Lloyd-Jones. Martin Lloyd-Jones, a punto de morir. Pastor, ¿no te molesta que nunca volverás a predicar? No, yo no vivía para predicar. No, yo vivía para la gloria de Jesucristo. Pero aquel que vive para su propia gloria, su propio ministerio, su propia fama, necesita pulpititis. Necesita las luces. Necesita gloria. Necesita aplausos. No puede morir como Martin Lloyd-Jones. Si tú estás lleno del Señor, no codiciarás. Estarás satisfecho. Y por eso si algo le va bien a un hermano, estás contento. Porque tú estás satisfecho. ¿Cuándo empiezas a sentir envidia? ¿Cuándo empiezas a codiciar los bienes ajenos? Cuando tú no estás en paz con Dios. Cuando tú no estás lleno del Señor. Cuando no andas en la plenitud del Espíritu Santo. Y ya que no estás lleno del Señor, interpretas todos como si fueran y rivales. ¿Ves? Tu problema no es esa persona más exitosa que tú, más talentosa que tú, más físicamente atractiva que tú. No, tu problema no es esa persona. Tu problema es tu depravado, corrupto corazón. Y ya que tú no estás satisfecho en Dios, criticas a todo el mundo como un acto de autodefensa. Pero si tú estuvieras lleno de aguas vivas que corren para la vida eterna, si ese cristiano más feliz, más alegre, más amable, más servicial, más cercano, más amoroso, sería así. El problema no está en el otro, el problema está en nuestros corazones. Codiciáis porque no estáis satisfechos en Dios. ¿Por qué Eva codició el árbol? Porque no estaba satisfecha en Dios. Codiciáis y no tenéis. Y ahora la consecuencia. Matáis. Y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Ahora, Santiago, por supuesto, no está hablando aquí literalmente. No es que los buscapuestos en la iglesia apostólica estuviesen literalmente sacando espada, derramando la sangre de los pastores o de los hermanos que no estaban de acuerdo con ellos. No estaba matando en el sentido literal, pero sí en el sentido metafórico, como Coré. ¿Y cómo mata Coré? La lengua, ganando a sus seguidores, sembrando cizaña, hablando mal del hermano Doris, del hermano Sergio, hablando mal, criticando, calumniando. Vosotros codiciáis y no tenéis, y por eso matáis. Y si alguien no se doblega ante tu santa voluntad, te encargarás de destruir a esta persona. Hijo del diablo, así razona un siervo de la carne. Hay gente así, hermanos, en las iglesias hasta el día de hoy. Sí, amiguitos, y te sonríen, te abrazan y todo, pero el día que les llevas la contraria, el día que no estás de acuerdo con él, con ella, ya no vuelve a hablarte. Así somos, hermanos, hijos del diablo, hijos de la carne. Así que combatís, lucháis y no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Porque claro, ponte a pensar en este buscapuestos. ¿Qué va a orar a Dios? Señor, te pido por favor que mates al pastor Will. Yo quiero estar detrás del púlpito porque tengo talentos. Saqué un doctorado en Master's Seminary. Señor, toco muy bien la guitarra, toco el teclado. Si yo tengo don de gente, soy una persona maravillosa, elocuente. Tú no puedes orar así. Hasta una persona que está enfermo de corazón no va a ponerse de rodillas a orar así. Así que corazón dice, pues no pedís. Pero luego dice a algunos que sí están pidiendo, pero no reciben porque están pidiendo mal. Porque luego una oración más sutil, no tan vergonzosa, cosas tales como, bueno Señor, tú ves que esta iglesia no tiene amor, esta iglesia no tiene Espíritu Santo, esta iglesia no tiene presencia, no hay presencia en Jerusalén, Almería, no, aquí no hay presencia, Señor. Y yo sé que tu mano está sobre mí. Oh Padre, abre puertas, abre caminos, Señor. Oh Señor, glorifícate en mi vida. ¿Ves? Es una oración muy espiritualoide, pero todo es egoísmo. Yo. Todo disfrazado de fe espiritual. Y las personas que están detrás de las divisiones en las iglesias siempre, ante los ojos, son las personas que aparentemente son las personas más espirituales. Parecen ángeles de luz. Y sí, son ángeles de luz. Porque Satanás también es ángel de luz. Y usa el lenguaje de Canaán, va camuflado para engañar.
Así que la gente no pide estas cosas en oración porque sabe que Dios no aprueba esto, pero luego hay quienes sí lo piden de forma más sutil y no reciben porque están en efecto en la carne. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Veis? El que es lleno del Espíritu Santo ora en el nombre de Jesús. Y cuando tú oras en el nombre de Jesús, esto significa que tú buscas la voluntad de Jesús. Tú oras para la gloria de Jesús. Y sabrás que estás creciendo en el Señor porque tus oraciones están más y más llenas del corazón de Cristo, la voluntad de Cristo, los anhelos de Cristo. Pero aquel que no está en la llenura de la sabiduría de Dios, aquel que está en la carne, con su sabiduría sensual, diabólica, terrenal, esta persona no ora para la gloria de Cristo. Ora buscando su propia gloria, sus propios intereses, y si la iglesia no cede ante sus intereses personales, hasta nunca me voy de aquí. Es que hoy observa seriamente hoy tu corazón. ¿En qué camino estás andando? Hemos descrito dos caminos según el pastor Santiago. El camino de la sabiduría, el camino de la necedad. Y todos estamos o en camino número 1 o en camino número 2. Que Dios nos ayude a aplicar estos principios a nuestra vida eclesial. Sí, por supuesto, la sabiduría hay que aplicarla en casa, en el trabajo, amén. Pero el contexto inmediato de nuestra epístola es la iglesia. Cuidado, queridos hermanos, con la sabiduría. Que nuestra sabiduría sea la pura, la santa, la misericordiosa, la fructuosa y sobre todo esa sabiduría que está siempre buscando la gloria del Señor Jesucristo. Una buena solución, un buen consejo para librarnos de este deseo de la carne es siempre desea que Jesucristo sea el protagonista de la iglesia. Siempre desea que las luces estén puestas sobre Él. Siempre desea quitarte del escenario para que resplandezca únicamente el Hijo del Hombre, Hijo de Dios, Cordero de Gloria, el Señor Jesús. Si el deseo de tu corazón es glorificación a Cristo, irás por buen camino. Te mantendrás en este camino estrecho que lleva a la vida, pero el momento que abandones al Señor Jesús, el momento que te eleves a ti mismo, verás en tu propia vida el juicio del Señor, lo que hemos descrito hoy. Que Dios nos libere de esta sabiduría, que Dios nos libere de contención, que Dios nos libere de celos amargos y que prevalezca entre nosotros la paz del Espíritu Santo, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Vamos a orar al Señor y antes de hacerlo, una pequeña recapitulación. Número 1, la sabiduría que es del Señor es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, buenos frutos, es imparcial y sin hipocresía. Cuando un cristiano de verdad te pregunta en el culto de domingo ¿cómo estás?, te lo está preguntando porque te ama y te lo está preguntando con sinceridad. No quiere aprovecharse de ti, no quiere usarte como hacen muchos. No, está preocupado por ti porque tiene sabiduría de Dios. Número 2, el necio. El necio busca sus propios intereses y como consecuencia vive en celos amargos y contención, sembrando 1, jactancia, 2, mentiras. Es decir, gloriándose en sí mismo y derribando a los demás. Y esta sabiduría no glorifica a Dios, es carnal, es mundana, es diabólica y está en la iglesia también tristemente. Y finalmente la exhortación pastoral. Santiago reprocha a los buscapuestos que desean sobresalir usando 2 mandamientos. No codiciarás, ¿okay? Y también no matarás, porque el codicioso siempre acaba matando, no literalmente, pero sí metafóricamente mata a aquellos que no están de acuerdo con él, que no están de acuerdo con ella. Solamente podremos andar en obediencia a estos mandatos de Dios si estamos llenos del Señor. ¿Y cómo podemos estar llenos del Señor? Pues andando en la llenura del Espíritu Santo, buscando que Jesucristo sea el protagonista. Es que en nuestra iglesia, que Jesucristo siempre sea el centro, el protagonista, y que nuestras vidas, nuestros hogares, nuestros lugares de trabajo, donde quiera que estemos, que Jesucristo siempre sea el protagonista. A Él sea la gloria y el imperio desde hoy y hasta el día de la eternidad. Y el pueblo de Cristo dice, amén. Oremos a nuestro Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre.
Amado Padre, tu palabra es bien dulce y también es fuerte, Señor, en bastantes lugares. Y es asombrosa la sabiduría que le diste a Santiago, un pastor que llevaba menos de 20 años a cargo de una iglesia ahí después de la resurrección de tu Hijo. Y ya vemos en la primera generación ya lobos, ya falsos hermanos que estaban intentando usar a la iglesia para sus propios fines. Amado Dios, si esto ya sucedió en el siglo I, ¿cómo no va a pasar hoy entre nosotros? Que la hermana Isabel, Antonio y Eva, Nicolás, los hermanos que llevan más tiempo en la fe podrán testificar de que lo que Santiago condena en este párrafo se ha cumplido aquí a lo largo de los últimos 50 años. Y sabemos que no solamente se ha cumplido aquí, sino en todas las iglesias en España, más porque la carne es donde quiera que esté. Amado Señor, te rogamos, Señor, dos cosas en esta mañana. A la luz de la predicación de tu santa palabra, te pedimos mucho perdón por haber andado en sabiduría carnal. Te pedimos mucho perdón por habernos entregado a la carne, al diablo, a las cosas de esta tierra, buscando nuestros propios intereses. Y también te pedimos perdón por las veces que hemos disfrazado, camuflado nuestras calumnias y críticas y actos de homicidio con palabras bonitas, espirituales. Señor, no podemos engañarte, no serás burlado. Podemos engañarle al pastor Santiago, no te podemos engañar a ti, Señor. Ayúdanos, amado Dios, a apartarnos radicalmente de la sabiduría carnal y a reprender a aquellos que intentan seducirnos según la carne, amado Dios. Es que, Señor, apártanos como iglesia de estos caminos nefastos. Sabemos, Dios, que también en el futuro, no sabemos si cercano o lejano, esto volverá a pasar aquí entre nosotros. Porque sí ha sido la historia de la iglesia una y otra vez. Pero, Señor, sabemos que incluso en estas disensiones haces bien. Fortaleces a los que te aman. Los vas santificando y vas haciendo que se maduren, que vayan madurando en su fe. Y nuestra segunda petición hoy, Señor, además de pedirte que nos liberes de esta sabiduría satánica, es que tú cultives en nosotros esta sabiduría celestial. Tú nos has dado una promesa, que si alguien tiene falta de sabiduría, pídela a Dios. Así que, Señor, en obediencia a tu mandato expreso, tu iglesia hoy, en el nombre de Jesús, te pide sabiduría. Danos, amado Dios, según tu promesa escriturística, danos sabiduría. Y pedimos no sabiduría terrenal, no sabiduría mundana, diabólica. Te pedimos por sabiduría de lo alto. Sabiduría pura, amable, pacífica, benigna, misericordiosa, llena de buenos frutos, imparcial, sin hipocresía. Amado Dios, que cada miembro de tu iglesia aquí abunde en este tipo de sabiduría. Amado Dios, haznos entender que no se trata de ser el más inteligente de la iglesia, el más listo. Haznos entender que de lo que se trata es de temerte y de guardar tus mandamientos y de buscar el protagonismo del Señor Jesucristo en toda la cosa. Y nuestra oración es que podamos morir como Martin Lloyd-Jones, que podamos morir diciendo: yo viví para la gloria del Señor Jesucristo. No viví para ser popular, reconocido como un gran maestro en la iglesia, reconocido por ser súper espiritual. Que nuestra meta sea vivir para la gloria de tu Hijo, Señor. Pon esto en nuestros corazones, y si vivimos así, podremos disfrutar de una iglesia llena de tu paz, llena de buenos frutos. Señor, encomendamos el futuro de nuestra iglesia a ti. Que nos protejas de adversarios, pero también te pedimos protección, Señor, de nuestros propios corazones. Protege a nuestra iglesia de nuestros malvados corazones, porque todos sabemos que tenemos un asesino ahí dentro. Hay un calumniador dentro de nuestra alma. Hay un mentiroso ahí metido. Y te rogamos, pues, amado Dios, guarda tu iglesia de sus adversarios y guarda esta iglesia de nosotros mismos, Padre. Santifícanos, santifica tu grey, y pedimos todo esto en el precioso nombre de Jesucristo, el cual merece una iglesia sin mancha, el cual merece una iglesia sin arruga ni ninguna cosa semejante. Por amor a tu Hijo Jesucristo, Padre, santifica nuestra iglesia. Y el pueblo del Señor dice: amén.